¿Alguna vez sentiste que hay una inquietud que no se explica con titulares, que hay un ruido detrás del ruido? Una mano sin guante moviendo los hilos del cansancio, de la ansiedad, de la confusión que se vuelve normal y sin embargo no lo es. Mira a tu alrededor. Los días se llenan de pantallas y notificaciones, de algoritmos que nos dicen qué pensar, de trending topics que parecen inocentes pero nos conducen a la misma boca de un túnel. Y en ese túnel, donde la prisa y la posverdad se dan la mano, hay una batalla que pocos quieren nombrar pero todos están sufriendo. Esta guerra no comenzó hoy, pero en septiembre de 2025 su ruido es más claro. La guerra espiritual 2025 dejó de ser metáfora y se convirtió en atmósfera, un aire espeso que te aprieta el pecho cuando apagas la luz, un susurro insistente que te pregunta si todavía puedes distinguir la verdad del eco, la luz del brillo que engaña, la voz del pastor, del sonido del deepfake. Y no estamos hablando de supersticiones, sino de una realidad que se revela cuando vemos cómo el cansancio moral se normaliza, cómo la misericordia es tratada como debilidad, cómo el metaverso ofrece mundos sin cruz y el mercado promete paraísos sin arrepentimiento. Una realidad que se deja tocar cuando el corazón confiesa: estoy perdido, pero no sé exactamente por qué, porque más allá del cansancio hay signos, señales del fin que no piden espectáculo, piden discernimiento. Una cultura que llama bien al mal y mal al bien. Un feed que empuja la polarización como si el odio diera clics más largos. La risa vacía que se vuelve refugio de los que dejaron de orar. La estética del anticristo que ya no necesita presentarse con nombre, solo ocupar espacios con promesas instantáneas. La guerra invisible se siente en lo pequeño, cuando una familia ya no come junta, cuando una madre reza a escondidas para que el hijo no se ahogue en la pantalla, cuando una iglesia discute como si el enemigo estuviera dentro, mientras afuera los lobos reparten dulces. Guerra espiritual, sí, no de memes y eslóganes, sino de fidelidad y cansancio, de Biblia cerrada y manos que ya no se levantan, de scroll infinito en la medianoche, donde las sombras se visten de tendencias. Apocalipsis, Daniel, Mateo 24, gran apostasía, señales proféticas, marcado de la bestia 666 convertidos en palabras de búsqueda, pero no siempre en pan para el alma. Tal vez sientes ese vacío, información sin sabiduría, velocidad sin sentido, opinión sin rodillas. Y la pregunta no es si hay batallas geopolíticas, sino qué batalla está perdiendo tu corazón cuando aceptas que la verdad sea una preferencia más. Porque la posverdad no es una teoría, es una herida, una que sangra cada vez que un algoritmo decide qué te indigna y qué te adormece, qué te hace odiar y qué te hace comprar. El engaño digital ya no es ciencia ficción, es la sonrisa filtrada del lobo, la IA que imita voces de profetas, el deepfake que te enseña a desconfiar de todo hasta que desconfías también de la palabra. Y mientras tanto, los viejos ídolos recuperan sus altares, éxito sin cruz, placer sin pacto, espiritualidad sin obediencia. En el mapa de 2025, el enemigo no necesita que dejes de hablar de Dios. Le basta con que lo hagas sin escuchar, sin rendirte, sin temor reverente. Quiere que tu fe sea contenido, no alianza, tema de video, no arrepentimiento, opinión, no nuevo nacimiento. Por eso este video no es un entretenimiento más. Es una alarma suave pero insistente, una invitación a ver lo que pasa cuando el alma se duerme mientras el cuerpo sigue productivo. Queremos juntos desenmascarar lo que opera bajo la piel de las noticias y la costra de la cultura, levantar las palabras antiguas para interpretar los días de hoy. No con histeria, con discernimiento, no con miedo, con esperanza, no con odio, con santidad. Hablaremos de guerra espiritual 2025, de señales del fin, de engaño digital, de relativismo, de crisis moral, de Israel e Irán como palabras que escalonan búsquedas, pero sobre todo de Cristo como Señor del tiempo y de la verdad. Porque si de verdad hay un campo de batalla espiritual, entonces no necesitas teorías para entrar en combate. Necesitas rodillas que sepan doblarse,
ojos que sepan llorar, manos que sepan renunciar, oídos que sepan obedecer. Y mientras el mundo te pide que elijas un bando humano, el Evangelio te pide que elijas una cruz. Permítenos hacerte una pregunta que no se resuelve con likes. ¿Estás listo para mirar tu propia casa como un altar que debe ser restaurado? ¿Estás listo para revisar tus hábitos nocturnos, tus conversaciones secretas, tus pequeñas concesiones, ese timeline que gobierna tu ánimo como si fuera Dios? ¿Estás listo para dejar que la palabra vuelva a partir tu corazón como pan y que el Espíritu haga limpieza de primavera en cuartos donde acumulas culpas, orgullos, resentimientos, acuerdos con la mentira? Si respondemos que sí, entonces en 2025, la batalla deja de ser el gran monstruo que nos intimida y se convierte en el campo donde el Cordero triunfa dentro de nosotros, a pesar de nosotros y finalmente a través de nosotros. Declaración valiente y urgencia. No es metáfora, es realidad. No es teoría, es batalla. No es mañana, es ahora. Octubre viene con su ruido, pero hoy, en septiembre de 2025, el cielo ya está anunciando que el tiempo de la tibieza terminó. La guerra espiritual no pide tu opinión, pide tu posición. Y cada búsqueda, cada señales del fin 2025, cada apocalipsis explicado, cada anticristo profecías, es una grieta por donde puede entrar la luz o por donde puede filtrarse el engaño. Que entre la luz. Suscríbete ahora escaneando el QR que ves en pantalla para no perder los próximos capítulos de esta serie. Comenta abajo. ¿Qué señales te están inquietando hoy? Guerra espiritual 2025, engaño digital, señales del fin, marcado de la bestia 666, IA y fe. Quiero leer tu historia y orar por ti. Comparte este video con alguien que amas y que necesita volver a discernir la verdad en medio del ruido. Bloque 2. Descifrando el campo de batalla digital. Vivimos conectados como nunca antes en la historia de la humanidad, pero esa conexión que parecía prometer unidad y fraternidad ha terminado revelando un rostro más oscuro, un rostro que no sonríe, sino que vigila, clasifica y manipula. El campo de batalla ya no se limita a guerras visibles o a ejércitos alineados en las fronteras. El nuevo frente de combate está en la pantalla que sostienes en la mano, en el murmullo de las notificaciones que interrumpen tu descanso, en la corriente de datos que nunca se detiene. Allí, en ese flujo interminable de imágenes, opiniones y mensajes, se libra una guerra espiritual. Tan real como cualquier guerra física, una guerra donde las armas son invisibles pero sus heridas sangran en la fe, en la esperanza, en la capacidad de discernir la verdad. ¿Te has detenido a pensar cuántas de tus emociones no nacieron en ti, sino que fueron inducidas por un algoritmo que conoce mejor tus miedos y tus deseos que tú mismo? Los algoritmos no son imparciales. Son sistemas diseñados para explotar la división, para intensificar los extremos, para transformar diferencias en abismos. Cada vez que deslizas el dedo en la pantalla, un ejército invisible analiza qué te provoca rabia, qué te hace reír, qué te mantiene enganchado por más tiempo, porque ese tiempo se traduce en dominio, en influencia, en control. Y mientras tú crees que eres libre para opinar, para elegir, para creer, la verdad es que ya estás dentro de un laboratorio espiritual donde tus pensamientos son expuestos a estímulos que buscan moldear tu visión del mundo. No es casual que lo que más circula en las redes no sea la paz, sino la ira, no sea la reconciliación, sino la polémica, no sea el perdón, sino la venganza. Los algoritmos están entrenados para que la división prospere, porque la división es rentable. Y lo que es rentable para los hombres, muchas veces es mortal para las almas. En este terreno, las tinieblas se disfrazan de entretenimiento, de noticias rápidas, de tendencia, pero debajo de esas máscaras se esconde un veneno, el veneno de la desinformación, de la duda, de la incredulidad. El engaño digital se ha convertido en una de las herramientas más eficaces del adversario. Jesús ya lo advirtió. Vendrían tiempos donde muchos serían engañados, donde las multitudes correrían tras falsos profetas y falsos cristos.
Hoy esos falsos profetas no siempre visten túnicas. Algunos se presentan como influencers, como gurús tecnológicos, como cuentas anónimas que viralizan narrativas cuidadosamente diseñadas. Ellos no necesariamente dicen, soy el anticristo, pero siembran semillas de confusión que hacen que la verdad parezca relativa, que la Biblia parezca anticuada, que la fe sea ridiculizada como un vestigio de mentes primitivas. Y mientras tanto, la inteligencia artificial emerge como un nuevo ídolo. Con la apariencia de neutralidad y progreso, esta tecnología comienza a ocupar espacios que antes pertenecían a la conciencia, al discernimiento, a la oración. La IA ya no solo responde preguntas, ahora imita voces, fabrica rostros, genera discursos completos capaces de convencer a millones de que lo falso es verdadero y lo verdadero es falso. En este escenario el Apocalipsis cobra un nuevo matiz. Cuando el texto habla de engaños que seducirán a multitudes, ¿no es acaso esto lo que presenciamos hoy cuando millones comparten un video manipulado? Cuando miles creen en imágenes creadas por máquinas que nunca existieron en la realidad? La frontera entre lo real y lo ficticio se difumina, y al perder esa frontera, el alma queda expuesta a aceptar cualquier narrativa sin filtro espiritual. Este campo digital también ha abierto la puerta a movimientos espirituales en línea. Algunos nacen del anhelo genuino de buscar a Dios en medio del caos. Comunidades de oración que se levantan, estudios bíblicos transmitidos en vivo, voces proféticas que llaman al arrepentimiento, pero junto a ellos brotan también corrientes adulteradas, movimientos que mezclan la palabra con supersticiones, espiritualidades baratas que prometen poder sin cruz, prosperidad sin santidad, liberación sin obediencia. Y miles, cansados de instituciones vacías, caen en esas redes sin darse cuenta de que el disfraz de espiritualidad esconde el mismo veneno del Edén. Serás como Dios. En el algoritmo, lo falso y lo verdadero se mezclan con la misma intensidad, y sin discernimiento, el corazón termina confundiendo la voz del pastor con el eco de los lobos. ¿No ves cómo esta batalla no es metafórica? El enemigo encontró un arma perfecta: la saturación. Te inunda con tantos datos, tantas opiniones, tantos estímulos, que terminas anestesiado, incapaz de distinguir lo importante de lo irrelevante. Tu mente se acostumbra a la distracción, tu corazón se habitúa al ruido, tu espíritu empieza a dormirse mientras tu cuerpo sigue en movimiento. Así, el adversario cumple su estrategia: mantenerte ocupado, pero no transformado, informado, pero no iluminado, conectado, pero espiritualmente aislado. Esa es la guerra espiritual digital. Un campo de batalla donde el arma más peligrosa no es la espada, sino el algoritmo. No es la bala, sino la notificación. No es la bomba, sino la mentira envuelta en trending. Hoy más que nunca necesitamos levantar un escudo que no se descarga con un clic, sino que se forja en la oración, en la palabra, en el discernimiento del Espíritu Santo. Porque aunque los ejércitos digitales quieran simular omnisciencia, la verdadera sabiduría no viene de servidores ni de redes, sino del trono eterno donde Cristo sigue gobernando. No confundas el eco con la voz. No permitas que la pantalla sea tu profeta. Y recuerda que el mayor peligro no es lo que la tecnología pueda crear, sino lo que tu corazón pueda aceptar sin examinar a la luz de la Escritura. Bloque 3. Sabiduría antigua. Amenazas modernas. Cuando hablamos de guerra espiritual, muchos piensan que se trata de un concepto nuevo, una especie de interpretación moderna de los problemas sociales. Pero la verdad es que esta batalla ya estaba anunciada hace siglos en las Escrituras. El libro de Daniel describe imperios levantándose y cayendo, reinos que parecían invencibles siendo reducidos a polvo bajo la mano de Dios. El Apocalipsis nos muestra bestias emergiendo del mar y de la tierra, símbolos de poderes políticos y espirituales que se unirían para desafiar al Altísimo. Jesús mismo en Mateo 24 advirtió sobre guerras, rumores de guerras, falsos profetas y engaños tan sofisticados que, de ser posible, engañarían aún a los escogidos. Esa es la primera gran lección. La sabiduría antigua
ya había revelado el guión de los engaños modernos, y lo que vemos hoy no es una sorpresa para el cielo, sino el cumplimiento de patrones que se repiten como sombras en la historia. Desde la antigüedad, el enemigo ha usado la misma estrategia: disfrazar la mentira con apariencia de verdad. En el Edén, la serpiente no negó la existencia de Dios, simplemente sembró duda en su palabra. ¿Con qué Dios os ha dicho? Esa es la raíz de todo engaño espiritual. En tiempos de Israel, los falsos profetas decían paz, paz, cuando no había paz, y el pueblo, sediento de buenas noticias, prefería escuchar palabras suaves antes que advertencias incómodas. Hoy, esa misma dinámica se manifiesta en discursos que prometen prosperidad sin arrepentimiento, espiritualidad sin cruz, religión sin transformación. El patrón es el mismo, pero las plataformas cambiaron. Lo que antes se gritaba en plazas ahora se viraliza en redes. Lo que antes se escribía en papiros, ahora se esconde en un algoritmo que empuja tendencias. La sabiduría bíblica nos recuerda que el diablo no tiene creatividad infinita. Repite sus engaños, pero cada generación debe discernirlos de nuevo. El problema de nuestra época es que vivimos en una era de post-verdad, donde la gente ya no busca lo que es cierto, sino lo que es conveniente. La relatividad moral se ha convertido en norma. Lo que es bueno para ti puede no serlo para mí, dicen, y así la verdad se diluye hasta convertirse en una preferencia más, como elegir un producto en un mercado. Pero la palabra advierte que cuando la verdad se sustituye por la opinión, el pueblo se desenfrena. Y no estamos hablando de un desenfreno trivial. Hablamos de generaciones enteras perdiendo el ancla, familias enteras alejándose de la roca firme, iglesias enteras adaptándose más a la cultura que al evangelio. La profecía de Isaías sigue vigente. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ese ay no es una simple exclamación, es una advertencia de juicio. Mira los patrones en la historia. Babilonia levantó una estatua y exigió adoración. Roma persiguió a los que no doblaban rodilla ante César. La Edad Media disfrazó control espiritual con religión. Hoy no vemos estatuas de oro en las plazas. ¿Pero acaso no tenemos ídolos modernos que exigen adoración? El éxito, el placer, la tecnología, la autonomía absoluta del ser humano. El culto al yo se ha vuelto la religión más practicada del siglo XXI, y mientras tanto, la profecía se cumple. La gran apostasía no llegó con un golpe repentino. Llegó como una corriente suave que fue arrastrando poco a poco corazones cansados de resistir. ¿No es eso lo que vemos cuando multitudes dejan de congregarse, cuando la oración es reemplazada por motivación, cuando la palabra es sustituida por discursos de autoayuda? El enemigo sabe que para derrotar no siempre necesita destruir. A veces basta con distraer. Por eso los profetas antiguos nos alertan de lo que vendría. Tiempos de engaño, tiempos de confusión, tiempos donde el discernimiento sería más valioso que el oro. El Apocalipsis nos habla de un dragón que da poder a la bestia, de un falso profeta que hace descender fuego del cielo, de señales tan impactantes que las multitudes se inclinarán sin cuestionar. Hoy esas señales no siempre son fuego literal, sino espectáculos mediáticos, avances tecnológicos que prometen milagros sin Dios, promesas de inmortalidad digital que despiertan fascinación. Y mientras millones corren tras esas luces, la voz de la Escritura sigue diciendo: «Salid de ella, pueblo mío». La sabiduría antigua no nos fue dada para coleccionarla en vitrinas teológicas, sino para aplicarla hoy. Daniel no interpretó sueños para entretener, sino para mostrar que Dios gobierna sobre la historia. Juan no escribió el Apocalipsis para asustar, sino para revelar que el Cordero ya venció. Esa sabiduría es nuestra brújula en un tiempo donde la confusión parece norma. ¿Qué hacemos con ella? La abrazamos, la estudiamos, la oramos, la vivimos. Porque si no aprendemos de los patrones del pasado, estamos condenados a repetirlos. Y el engaño del presente no será menos letal que el de los antiguos. La amenaza moderna es sofisticada, sí, pero la respuesta sigue siendo antigua y eterna: la palabra de Dios.
Ella es la espada que corta la mentira, la lámpara que ilumina el engaño, el alimento que sostiene en medio del hambre de verdad. En un mundo que celebra lo nuevo y desprecia lo antiguo, los hijos de Dios saben que la única novedad que salva es el Evangelio eterno, el mismo ayer, hoy y siempre. Y esa certeza es la que nos permite enfrentar el ruido de 2025 con la paz de los que saben que la historia no está en manos de algoritmos ni de bestias, sino en manos del que reina desde la eternidad. Bloque 4. La erosión de las verdades fundamentales. El terreno donde hoy se libra la batalla espiritual no está hecho de trincheras de tierra ni de muros de concreto, sino de convicciones que se derrumban silenciosamente, de fundamentos que parecían inquebrantables y ahora se desmoronan como polvo en el viento. La verdad, que antes era entendida como algo absoluto, eterno y anclado en la palabra de Dios, se ha convertido en moneda de cambio, en un concepto elástico que se adapta a la comodidad de cada uno. El relativismo reina como un nuevo credo, y su altar está en el corazón humano que ha aprendido a decir: yo decido lo que es bueno para mí. Pero ese credo no trae libertad, sino esclavitud. No abre caminos, sino que confunde senderos hasta dejar al hombre perdido en un laberinto de opiniones donde ninguna voz parece tener autoridad. La erosión de las verdades fundamentales comenzó lentamente, como el agua que desgasta la roca. Primero fueron los valores morales cuestionados, el matrimonio reducido a un contrato flexible, la vida convertida en mercancía, la pureza ridiculizada como ingenuidad. Luego vino el ataque a la fe, la Biblia presentada como un libro arcaico, la oración como un gesto simbólico sin poder, la cruz como una reliquia de fanáticos. Hoy vemos las consecuencias. Una generación que ha cambiado la roca firme por arenas movedizas, que ya no distingue entre lo santo y lo profano, que llama intolerancia a la fidelidad y progreso a la apostasía. Lo que Isaías denunció, el costo espiritual de abandonar estos fundamentos es altísimo. Cuando la verdad se relativiza, el alma pierde su brújula y lo que queda es confusión. Cuando la moral se redefine, la conciencia se anestesia y lo que antes causaba vergüenza se celebra públicamente. Cuando la fe se trivializa, lo eterno se cambia por lo inmediato y el hambre de trascendencia se sacia con placeres momentáneos que no llenan. Así se construye una cultura cansada, fragmentada, incapaz de sostenerse en tiempos de prueba. Y es entonces cuando el adversario se aprovecha. Un pueblo sin fundamento es un pueblo vulnerable, fácilmente arrastrado por cualquier viento de doctrina, por cualquier ideología disfrazada de compasión, por cualquier narrativa que prometa identidad sin arrepentimiento. Este fenómeno no es aislado ni es casual. Jesús ya lo advirtió en la parábola de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Cuando llegan las tormentas, y hoy las tormentas son ideológicas, culturales, digitales, espirituales, solo permanece firme lo que está fundado en su palabra. Todo lo demás se desploma. El secularismo contemporáneo presiona con fuerza, no para dialogar, sino para imponer. O te adaptas o quedas fuera, o celebras lo que el mundo celebra, o eres señalado como enemigo del progreso. Esta presión no es simple. Es una estrategia espiritual que busca desgastar la fe de los santos hasta que renuncien a ella por cansancio. La Biblia lo llama la gran apostasía, un abandono masivo de la fe verdadera bajo la ilusión de una espiritualidad sin cruz. Mira las noticias, observa las redes, escucha las conversaciones. Cada vez más se defiende la idea de que la verdad es subjetiva, que no hay absolutos, que lo importante es ser fiel a uno mismo. Pero ese lema, que parece inofensivo, es el eco de la primera mentira del Edén. Serás como Dios. Cuando el hombre decide que no necesita un fundamento externo, que él mismo es su propio juez, se abre la puerta a la arrogancia espiritual que conduce a la ruina. Esa es la erosión más peligrosa, no la que destruye templos visibles, sino la que carcome las columnas invisibles del corazón humano. La palabra nos recuerda que Jesús mismo es la verdad. No dijo yo enseño la verdad o yo muestro un camino. Dijo,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa declaración absoluta no deja espacio para relativismos. Pero en un mundo que prefiere 1000 verdades cómodas antes que una verdad incómoda, Cristo se convierte en piedra de tropiezo. Y sin embargo, esa piedra de tropiezo es la única roca que puede sostenernos en medio de la tormenta. La batalla espiritual de este tiempo consiste en elegir dónde edificamos, en la arena del relativismo o en la roca del Evangelio. Esa elección no es teórica, se manifiesta cada día en decisiones concretas. ¿Qué creemos? Si hoy parece que todo se tambalea, es porque los fundamentos están siendo removidos. Y cuando los fundamentos se mueven, la pregunta que resuena es la misma del Salmo. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? La respuesta no está en adaptarse a la corriente, sino en volver a la fuente, en rearmar el altar, en recordar que la roca no es negociable. Lo que se erosiona en el mundo puede permanecer firme en el corazón de aquellos que no cambian la eternidad por la moda, la santidad por la aceptación, la cruz por el aplauso. Porque cuando las verdades fundamentales se pierden, lo único que salva es regresar a aquel que dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bloque 5. Fortaleciendo tu espíritu en tiempos tumultuosos. En medio de la confusión, cuando los fundamentos tiemblan y las voces se multiplican, la gran pregunta no es qué está pasando allá afuera, sino qué está ocurriendo dentro de ti. Porque mientras el mundo se sumerge en el ruido de la información y en la batalla por el control de las mentes, el verdadero campo de guerra sigue siendo tu corazón. Y allí, donde nadie más puede entrar, donde las estadísticas no alcanzan y los algoritmos no penetran, se decide si permanecerás firme o si serás arrastrado por la corriente. El Espíritu Santo sigue hablando, sigue llamando, sigue fortaleciendo a los que doblan rodillas. Pero, ¿estamos realmente preparados para enfrentar los días que vienen, cuando las sombras se harán más densas y la verdad será un tesoro cada vez más escaso? El fortalecimiento espiritual no ocurre por accidente. Requiere disciplina, requiere conciencia, requiere decisión. La primera arma es la oración, no una repetición mecánica, sino un clamor genuino que abre la puerta al cielo en medio del caos de la tierra. La oración es el oxígeno del alma, la línea de comunicación que mantiene viva la fe cuando todo lo demás falla. El enemigo sabe esto, por eso su estrategia es mantenernos ocupados, distraídos, ansiosos, para que no oremos. Pero cuando un hijo de Dios ora, aunque el mundo entero se derrumbe, se enciende una lámpara que ninguna oscuridad puede apagar. La segunda arma es la palabra. En tiempos de confusión, las emociones no bastan, los sentimientos se confunden, las opiniones cambian, pero la palabra permanece. El Salmo dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. En la oscuridad digital, en el laberinto de la posverdad, esta palabra sigue brillando con la misma fuerza. Y no es un brillo suave, es un fuego que purifica, una espada que corta la mentira, un martillo que rompe la roca del engaño. Hoy más que nunca necesitamos memorizarla, declararla, aferrarnos a ella como el náufrago se aferra a una tabla en medio del mar. La tercera arma es la comunidad. El enemigo quiere aislarnos, hacernos creer que podemos enfrentar solos la tormenta. Pero la fe siempre fue diseñada para ser vivida en cuerpo, en iglesia, en hermandad. El hierro con hierro se afila, y el fuego de uno mantiene encendido al otro. En un mundo que empuja hacia la soledad, hacia la hiperindividualidad, necesitamos regresar a la comunión verdadera. No la que se mide en likes, sino la que se construye en lágrimas compartidas, en oraciones unidas, en mesas donde Cristo es el centro. Allí el espíritu se fortalece, allí el corazón se levanta, allí la esperanza se multiplica. Pero fortalecer el espíritu no es solo resistir, es también discernir. El discernimiento es la capacidad de ver más allá de lo aparente, de escuchar la voz detrás de la voz, de distinguir entre la luz verdadera y la luz falsa. Y en tiempos donde abundan los falsos profetas digitales, donde cada pantalla puede convertirse en púlpito,
Necesitamos clamar al Espíritu de Dios que nos dé visión espiritual, que nos haga sensibles al engaño. Porque la fe ciega en este tiempo no es virtud, es peligro. Necesitamos una fe informada, arraigada en la Escritura, iluminada por el Espíritu. Fortalecer el Espíritu significa también abrazar la esperanza, no como una emoción superficial, sino como un ancla eterna. El Apocalipsis no fue escrito para asustarnos, sino para recordarnos que el Cordero ya venció, que la victoria no está en duda, que la oscuridad no tendrá la última palabra. Esa esperanza es la que te permite mirar el caos sin desesperar, la que te permite seguir caminando cuando todo parece perdido, la que te mantiene de pie cuando el mundo entero se inclina. Hermano, hermana, no subestimes la urgencia de este llamado. Los tiempos son tumultuosos, las señales son claras, las profecías se cumplen con precisión, y en medio de todo, la voz de Dios sigue diciendo: sed fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Este no es momento de tibieza, no es momento de aplazar decisiones espirituales. Este es el tiempo de fortificar el espíritu, de alinear el corazón con el cielo, de prepararse para resistir lo que viene y para brillar como antorchas en la oscuridad. Suscríbete ahora escaneando el QR en la pantalla y forma parte de esta comunidad que vela y ora en medio de la noche. Comenta abajo: ¿qué arma espiritual estás usando en tu vida diaria? ¿La oración, la palabra, la comunidad, el discernimiento? Queremos leer tu experiencia y orar juntos. Comparte este mensaje con alguien que esté luchando espiritualmente. Puede ser la palabra que necesita para no rendirse. Bloque 6. El costo oculto de la distracción espiritual. La distracción parece inofensiva. Un video más antes de dormir, un debate más en redes sociales, una notificación que interrumpe la oración, un pensamiento que se escapa mientras se lee la Biblia. ¿Quién sospecharía que detrás de esos pequeños desvíos se esconde un costo espiritual profundo, casi invisible pero mortal? El enemigo rara vez se presenta con cuernos y fuego. Prefiere aparecer en forma de entretenimiento interminable, de conversaciones vacías, de rutinas cargadas de ocupaciones. Y así, lo que parecía una simple pausa se transforma en un patrón, y el patrón se convierte en una cadena que poco a poco aprisiona el alma. La distracción es el arma más sofisticada del adversario, porque no necesita arrancarte la fe de golpe. Basta con adormecerla hasta que ya no tenga fuerza para levantarse. Cuando estamos distraídos, dejamos de discernir. El corazón se acostumbra a vivir en modo automático, repetir tareas, cumplir compromisos, responder mensajes, consumir información, pero el espíritu, hambriento de atención, empieza a secarse. Es entonces cuando la oración se vuelve rara, cuando la Biblia se siente pesada, cuando las decisiones pequeñas se toman sin consultar al Señor. La distracción espiritual nos roba la capacidad de ver lo eterno en lo cotidiano, y mientras corremos de un lado a otro, las semillas del reino quedan sin ser sembradas, los talentos quedan enterrados, las oportunidades de servir se pierden. Jesús advirtió: velad, porque no sabéis el día ni la hora. Pero un corazón distraído ya no vela, ya no espera, ya no escucha. Y ese es el terreno perfecto para que el enemigo siembre confusión, desánimo y engaño. El costo de la distracción no se mide en horas perdidas, sino en batallas no peleadas. ¿Cuántas veces Dios quiso hablarte y estabas demasiado ocupado para escucharlo? ¿Cuántas veces el Espíritu quiso guiarte y estabas demasiado entretenido en lo trivial? ¿Cuántas veces tu alma clamaba por reposo y tú le diste más pantallas, más ruido, más velocidad? La distracción espiritual apaga el discernimiento, erosiona la sensibilidad al pecado, convierte la urgencia del cielo en un eco lejano. Y cuando llega la prueba, el alma que no se preparó queda vulnerable, expuesta, incapaz de resistir. Así, miles caen no porque negaron abiertamente a Cristo, sino porque nunca lo escucharon en medio del ruido. El costo también es relacional.
Un corazón distraído no solo descuida su vida con Dios, también descuida a los demás. La familia se resiente cuando los ojos están más en la pantalla que en el rostro de los hijos. La iglesia sufre cuando los miembros están más preocupados por la apariencia que por la intercesión. La sociedad entera se quiebra cuando las personas están demasiado ocupadas en sus mundos digitales para ver al prójimo que sufre al lado. La distracción espiritual construye muros invisibles, porque convierte al individuo en un ser aislado que vive para sí mismo, desconectado de la misión eterna. Pero quizá el costo más alto de la distracción es que nos roba la urgencia del tiempo. El reloj profético sigue avanzando. Las señales que Jesús anunció se cumplen una tras otra. Las naciones se tambalean, la fe es atacada, los valores son trastocados, y sin embargo, millones siguen atrapados en lo inmediato, incapaces de ver lo trascendente. Es como en los días de Noé, la gente comía, bebía, se casaba, se distraía en sus asuntos, hasta que vino el diluvio y no lo esperaban. Hoy la distracción espiritual es el narcótico que adormece a las multitudes, manteniéndolas ocupadas hasta que la puerta del arca se cierre. La escritura es clara. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La distracción espiritual es un sueño, y quien sueña no lucha, no vigila, no edifica. El costo de ese sueño es perder lo que no se puede recuperar. El tiempo, la oportunidad, la preparación para el encuentro con el Señor. ¿Qué gana un hombre si entretiene su alma con 1000 distracciones pero pierde la eternidad? ¿Qué gana si conoce todas las noticias, todos los memes, todas las tendencias, pero no conoce la voz de su pastor? Ese es el costo oculto. Cambiar lo eterno por lo efímero, lo verdadero por lo aparente, lo celestial por lo digital. Hoy el Espíritu Santo nos llama a abrir los ojos, a levantar la cabeza, a romper con las cadenas de la distracción, porque no podemos permitirnos llegar al final de los tiempos con lámparas vacías, con corazones tibios, con manos ocupadas en lo trivial. El costo de la distracción es demasiado alto. Es perder sensibilidad a la voz de Dios. Es entregar terreno al enemigo sin darnos cuenta. Es vivir en sombras cuando fuimos llamados a la luz. Despertar no es una opción, es una urgencia. Porque cada minuto que el enemigo roba con distracciones es un minuto que pudo haber sido sembrado en la eternidad. Bloque 7. Los falsos destellos de esperanza en la cultura moderna. El ser humano nunca dejó de buscar esperanza. Desde los antiguos imperios hasta las ciudades modernas, desde los ídolos de piedra hasta las pantallas de cristal líquido, siempre existió un deseo insaciable de encontrar luz en medio de la oscuridad. Pero en cada época, el enemigo ha sabido ofrecer destellos falsos, luces que brillan por un momento para luego apagarse, promesas que alimentan expectativas, pero terminan dejando al corazón vacío. Y hoy, en pleno 2025, esos destellos abundan más que nunca. Filosofías de autoayuda que prometen felicidad sin arrepentimiento, ideologías que venden justicia sin verdad, tecnologías que aseguran inmortalidad sin Dios, espiritualidades sintéticas que mezclan supersticiones con discursos de tolerancia. Todo eso parece esperanza, pero en realidad es humo disfrazado de luz. La cultura moderna ha convertido la esperanza en un producto de consumo. Se vende en conferencias motivacionales, se empaqueta en frases de redes sociales, se presenta en discursos políticos, se promociona en series y películas. Pero esa esperanza no toca lo profundo del alma, solo acaricia la superficie de las emociones. Promete cambios instantáneos, pero no transforma la raíz del corazón. Es como la semilla que cae en terreno pedregoso. Germina rápido, da la ilusión de vida, pero al no tener raíces, se seca cuando llega la prueba. Y prueba siempre llega. La enfermedad, la crisis económica, la soledad, la muerte. Allí es cuando los destellos falsos se apagan y dejan al alma sumida en mayor oscuridad que antes. Uno de los mayores destellos falsos de nuestra época es la promesa tecnológica.
Se nos dice que la inteligencia artificial resolverá todos nuestros problemas, que la medicina logrará prolongar indefinidamente la vida, que los avances digitales crearán una sociedad más justa e igualitaria. Pero lo que vemos es otra cosa. Personas más conectadas y al mismo tiempo más solas. Sociedades más informadas pero más confundidas. Individuos que viven más años pero sin propósito. La esperanza puesta en las máquinas es como confiar en una lámpara que se enciende sin aceite. Da luz por un instante, pero no ilumina el camino eterno. Otro destello falso es la espiritualidad diluida que la cultura celebra. Movimientos que hablan de energía, de vibraciones, de universo, pero nunca mencionan el pecado ni la cruz. Ofrecen consuelo sin confrontación, sanidad sin arrepentimiento, poder sin sumisión a Dios. Millones acuden a estas propuestas porque no exigen renuncia, porque prometen paz sin conflicto, porque venden la ilusión de control. Pero detrás de esa máscara, lo que se esconde es la misma voz antigua de la serpiente. Serás como Dios. Y cada vez que el hombre intenta ser su propio salvador, termina hundiéndose más en su propia miseria. También la política y los movimientos sociales se han convertido en destellos engañosos. Líderes que prometen justicia perfecta, igualdad absoluta, prosperidad ilimitada. Y aunque muchas de esas causas nacen de un anhelo legítimo por un mundo mejor, cuando se convierten en sustitutos de la fe, se transforman en ídolos que defraudan. La historia está llena de utopías que se convirtieron en pesadillas, revoluciones que prometieron libertad y trajeron tiranía, sistemas que prometieron abundancia y produjeron escasez, ideologías que prometieron igualdad y generaron opresión, y sin embargo, la humanidad sigue repitiendo el mismo ciclo, depositar su esperanza en lo creado en lugar de en el Creador. Los destellos de esperanza de la cultura moderna son peligrosos precisamente porque parecen inofensivos. Nadie teme una frase motivacional, un avance tecnológico, un discurso inspirador. Pero cuando esos elementos ocupan el lugar de Dios, se convierten en cadenas invisibles que atan el corazón. El profeta Jeremías lo dijo con claridad: se han cavado cisternas rotas que no retienen agua. Eso es exactamente lo que ocurre cuando buscamos esperanza en cualquier fuente que no sea Cristo. El agua se escapa, la sed permanece, y el alma sigue errante buscando saciarse en nuevos destellos. La palabra de Dios, sin embargo, presenta una esperanza radicalmente distinta. No es un destello pasajero, es una luz eterna. No se apoya en promesas humanas, sino en el carácter inmutable de Dios. No se diluye en discursos cómodos, sino que se afirma en la verdad absoluta de Cristo crucificado y resucitado. Esa esperanza no depende de circunstancias, no fluctúa con la economía, no se apaga con la enfermedad, no muere con la muerte. Es la esperanza que sostiene al justo en medio del caos, que mantiene al mártir firme ante la persecución, que levanta al quebrantado cuando todo parece perdido. Los falsos destellos seguirán brillando, y cada vez serán más atractivos, más sofisticados, más convincentes. Jesús advirtió que los engaños serían tan poderosos que, de ser posible, engañarían a los escogidos. Por eso, más que nunca, necesitamos examinar dónde está nuestra esperanza, porque lo que sostiene al hombre en la prueba no es un destello, es una roca, y esa roca no es un sistema, no es una ideología, no es una máquina, no es una energía. Esa roca tiene nombre y es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bloque 8. El precio de conformarse con un mundo sin Dios. El mayor peligro de este tiempo no es la violencia evidente ni la maldad descarada. Es la seducción silenciosa de un mundo que invita a conformarse, a aceptar como normal una existencia donde Dios ya no tiene lugar. No hablamos de un ateísmo militante que grita su rechazo, sino de un secularismo suave, casi invisible, que convierte la fe en un accesorio, la oración en un ritual vacío, la cruz en un símbolo decorativo. Poco a poco, el hombre aprende a vivir como si Dios no existiera, y lo más alarmante es que lo hace sin sentir culpa.
Porque cuando se elimina la verdad de Dios, el hombre queda expuesto a la tiranía de sus propios deseos, a la dictadura de sus pasiones, a la esclavitud de lo inmediato. Lo que la Escritura llama pecado, se celebra como identidad. Lo que antes era vergüenza ahora se exalta como derecho, y lo que era honra se ridiculiza como atraso. La cultura enseña a llamar luz a la oscuridad, y así las generaciones crecen en tinieblas creyendo que caminan en claridad. El precio también se paga en la conciencia. Una conciencia que se acostumbra a vivir sin Dios termina perdiendo su sensibilidad. Lo que antes dolía ya no incomoda, lo que antes alarmaba ya no sorprende. Pablo lo describió con precisión: corazones cauterizados, insensibles, incapaces de distinguir entre lo santo y lo profano. Esa anestesia espiritual es mortal, porque prepara el terreno para la gran mentira. Cuando el anticristo se manifieste con todo su poder de seducción, millones lo recibirán con los brazos abiertos, no porque odien a Dios, sino porque ya aprendieron a vivir sin Él. El costo de un mundo sin Dios se refleja también en la sociedad. Familias desintegradas, comunidades divididas, gobiernos corruptos, culturas que pierden sus raíces. Al abandonar la roca de la fe, las naciones construyen sobre arena, y cuando llegan las tormentas, crisis económicas, guerras, pandemias, catástrofes, todo se derrumba con facilidad. La historia demuestra que los imperios más brillantes cayeron no por enemigos externos, sino por decadencia interna. Roma no fue destruida en un día, se pudrió lentamente desde adentro. Hoy vivimos esa misma decadencia, disfrazada de modernidad, envuelta en discursos de progreso, adornada con avances tecnológicos, pero debajo de la superficie, los fundamentos se han quebrado. Conformarse con este mundo significa adoptar sus valores, aceptar sus ídolos, vivir bajo sus lógicas, y el precio de eso es perder la eternidad. Porque no se puede servir a dos señores, no se puede beber de dos copas, no se puede caminar en dos caminos. El que se conforma con un mundo sin Dios en realidad ya eligió su destino. Multitudes deciden callar para no ser señaladas, adaptarse, para no ser rechazadas, conformarse, para no ser perseguidas. Pero ese silencio tiene un costo eterno, porque quien hoy se conforma, mañana descubrirá que perdió la oportunidad de ser sal y luz en un mundo en tinieblas. El precio de un mundo sin Dios no es negociable, es la pérdida de la presencia, la ausencia de esperanza, la entrega del alma a la oscuridad. El adversario sabe esto, y por eso trabaja incansablemente para normalizar lo que antes era impensable, para adormecer lo que antes despertaba alarma, para convencerte de que vivir sin Dios no es tan grave, pero cada minuto que se vive sin Él es un minuto robado a la eternidad, un paso más hacia el vacío. Y cuando llegue el día en que la trompeta suene, los que se conformaron descubrirán demasiado tarde que el precio de su decisión fue perderlo todo. Bloque 9. La urgencia de discernir en tiempos de engaño. Si hay una palabra que define este tiempo, es engaño. No vivimos simplemente en una época de información,
sino en una era donde la mentira se ha perfeccionado hasta el punto de parecer verdad, donde la manipulación se presenta como libertad y donde la confusión se normaliza como si fuera el nuevo orden natural de las cosas. Jesús lo anunció con absoluta claridad. Vendrán falsos profetas, falsos cristos, señales y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Y esa advertencia resuena hoy con fuerza, porque nunca antes el mundo tuvo tantas herramientas para maquillar la mentira, para disfrazar la falsedad, para producir copias casi perfectas de la verdad. De allí nace la urgencia. Si no aprendemos a discernir, seremos arrastrados por el mismo río que ya está consumiendo multitudes. El discernimiento no es un lujo espiritual reservado para algunos líderes. Es una necesidad vital para cada creyente que desea permanecer firme en medio de la tormenta. Sin discernimiento, la persona puede confundir emoción con presencia, espectáculo con unción, manipulación con profecía. Sin discernimiento, se aceptan mensajes que suenan bonitos pero carecen de cruz. Se siguen líderes que hablan con carisma pero no con verdad. Se adoptan prácticas que parecen espirituales pero están enraizadas en el ocultismo. El discernimiento es el filtro que permite separar lo santo de lo profano, lo genuino de lo falso, lo eterno de lo pasajero. Y en un tiempo donde la posverdad gobierna, donde la opinión pesa más que los hechos, el discernimiento se convierte en el arma que puede salvar al alma de la confusión generalizada. Pero el engaño de este tiempo no siempre viene en forma de herejías explícitas. A veces se manifiesta en sutilezas, en la interpretación torcida de un texto bíblico, en un consejo aparentemente sabio que en realidad contradice la palabra, en una tendencia cultural que se infiltra en la iglesia con el disfraz de modernidad. El enemigo sabe que un error grande es fácilmente detectado, por eso se especializa en medias verdades. Y una media verdad, sin el discernimiento del espíritu, se convierte en una mentira completa que erosiona la fe. Adán y Eva no cayeron porque rechazaron abiertamente a Dios, sino porque aceptaron una versión alterada de su palabra. Así también ocurre hoy. Multitudes abandonan la verdad no por negar a Cristo, sino por aceptar una versión adulterada de Él. La urgencia de discernir se hace evidente cuando observamos la velocidad de los acontecimientos. Cada semana aparece una nueva corriente ideológica, una nueva teoría, una nueva revelación que promete respuestas. Cada día surgen movimientos espirituales en línea, algunos genuinos, otros falsificados, muchos diseñados para arrastrar a los ingenuos. Cada hora circula un nuevo rumor, una nueva noticia manipulada, una nueva imagen creada por inteligencia artificial. Y en medio de esa avalancha, ¿cómo distinguir lo real de lo ficticio, lo divino de lo humano, lo verdadero de lo adulterado? Solo hay una forma: permanecer arraigados en la palabra y en la intimidad con el Espíritu Santo. Discernir no es solo identificar el error en los demás, es, sobre todo, examinar nuestro propio corazón. Porque el engaño más peligroso no siempre viene de fuera, sino de dentro. Cuando nos convencemos de que estamos bien sin estarlo, cuando justificamos pecados ocultos con excusas piadosas, cuando confundimos actividad con santidad, cuando creemos que la gracia es licencia para vivir como queramos. El discernimiento empieza cuando la luz de Dios penetra las áreas más oscuras de nuestra alma y revela intenciones, motivaciones, pecados escondidos. Allí, en ese lugar de confrontación, comienza la verdadera claridad espiritual. No olvidemos que el discernimiento no es fruto del intelecto, sino del espíritu. No se trata de acumular información, sino de estar tan cerca de Dios que su voz se distingue claramente en medio del ruido. En la guerra espiritual, la mente sin dirección del espíritu puede convertirse en terreno fértil para el engaño, pero un corazón lleno de la palabra, entrenado en oración, sensible a la voz del Señor, será capaz de detectar la falsedad aunque esté envuelta en ropajes de piedad. Como dijo Juan, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esa orden sigue vigente hoy.
más urgente que nunca. La urgencia de discernir no es solo personal, es colectiva. Una iglesia sin discernimiento se convierte en un cuerpo enfermo, vulnerable a toda clase de virus doctrinales y culturales. Una familia sin discernimiento abre la puerta para que la confusión destruya generaciones. Una sociedad sin discernimiento celebra lo que la mata y desprecia lo que la salva. Por eso el llamado de Dios en este tiempo es claro: despierta, examina, prueba, distingue, porque el engaño no se detendrá, al contrario, crecerá en intensidad hasta el regreso del Señor. Solo los que aprendan a discernir permanecerán firmes, solo ellos tendrán lámparas llenas de aceite, solo ellos resistirán la seducción de la gran mentira que se avecina. ¿Y tú? ¿Puedes reconocer la voz de tu pastor en medio del ruido? ¿Puedes distinguir la luz verdadera de los falsos destellos? ¿Puedes separar lo eterno de lo pasajero? La urgencia de discernir no admite demora. El tiempo de los ingenuos terminó. Ahora es el tiempo de los vigilantes, de los que oran, de los que examinan todo y retienen lo bueno, de los que no se conforman a este siglo, sino que renuevan su entendimiento en la voluntad de Dios. Porque en la batalla final, la línea entre el engaño y la verdad será tan delgada que solo los que tengan discernimiento espiritual podrán permanecer en pie. Bloque 10. El llamado final a la firmeza espiritual. El eco de toda esta serie de advertencias converge en una sola verdad. Estamos en la recta final, y el lujo de la tibieza ya no es una opción. Las Escrituras nunca fueron ambiguas sobre el desenlace. Habría un tiempo de engaño sin precedentes, un tiempo donde la fe sería probada hasta los cimientos, un tiempo donde los justos brillarían como antorchas en medio de la más densa oscuridad. Ese tiempo no está por venir. Ese tiempo es ahora. Cada día que pasa, los titulares, las leyes, las tendencias, las voces culturales confirman que la batalla espiritual se intensifica. Y en este campo de guerra, solo existen dos posiciones. O permaneces firme en Cristo, o eres arrastrado por la corriente del mundo. La firmeza espiritual no significa ausencia de lucha, significa no ceder en medio de ella. Significa sostener la palabra, aunque sea ridiculizada, orar aunque parezca inútil, proclamar la verdad aunque el mundo entero la rechace. Significa ser luz cuando todo invita a ser sombra, ser sal cuando todo empuja a la corrupción, ser fiel cuando la mayoría se rinde. Esa firmeza no se construye de la noche a la mañana, es el fruto de una vida rendida diariamente al Señor. Es levantarse cada día y elegir la cruz, aunque pese, aunque duela, aunque implique perder, porque perder con Cristo siempre es ganar, y ganar sin Él siempre es perder. El llamado final es radical. Revisa tu vida, examina tu corazón, pregúntate si tu fe es de conveniencia o de convicción. Pregúntate si tu oración es de rutina o de clamor, si tu relación con la palabra es ocasional o vital, si tu fidelidad a Cristo es superficial o total, porque el día viene en que ya no habrá tiempo de prepararse. Vendrá como ladrón en la noche, y solo aquellos que ya estén listos permanecerán. La Biblia lo advierte con la parábola de las 10 vírgenes. 5 estaban preparadas con aceite en sus lámparas, 5 no. Y cuando vino el esposo, las lámparas vacías quedaron fuera. Ese es el espejo donde debemos mirarnos hoy. Firmeza espiritual significa también esperanza firme. No una esperanza ingenua que ignora la realidad, sino una esperanza profética que mira la realidad con los ojos de la fe. Sí, la oscuridad avanza, pero el Cordero ya venció. Sí, las tinieblas cubren la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová. Sí, el enemigo ruge, pero su tiempo es corto y su derrota está asegurada. La firmeza no se apoya en nuestra fuerza, sino en la victoria ya ganada en la cruz. Esa victoria es la que nos permite resistir, perseverar y avanzar sin temor. Hermano, hermana, este es el momento de decidir. No mañana, no en la próxima crisis, no cuando las circunstancias lo hagan más evidente. Ahora, hoy. Septiembre de 2025 es el tiempo en que Dios sigue levantando un remanente fiel, un pueblo que no se dobla ante la presión, que no se conforma con un mundo sin Dios,
que no se deja seducir por los destellos falsos, que no se duerme en la distracción. Este es el llamado final. Permanece firme, porque la trompeta está a punto de sonar y el Rey pronto volverá. Suscríbete ahora escaneando el QR que ves en la pantalla y forma parte de esta comunidad que se prepara en santidad y firmeza. Comenta abajo, ¿qué decisión estás tomando hoy para permanecer firme en Cristo? Tu testimonio puede ser la chispa que anime a otros. Comparte este video con tus familiares y amigos. No calles la advertencia, porque el tiempo es corto y las almas son eternas.